¿Y si te dijera que mientras duermes, el cielo está intentando hablarte, y tú has estado cerrando la puerta cada noche sin saberlo? Hay un lenguaje secreto que Dios usa cuando el mundo se calla, cuando tu mente descansa y tu espíritu queda vulnerable a lo eterno. Pero la mayoría de las personas despiertan cada mañana y descartan esas imágenes como fantasías sin sentido, como ruido mental, como nada. Y en ese desprecio, están perdiendo mensajes que podrían cambiar el rumbo de su destino. Si alguna vez has tenido un sueño que te dejó inquieto durante días, si has sentido que algo más grande te tocó en la noche, si has despertado con el corazón acelerado y una certeza inexplicable de que acabas de recibir una advertencia, entonces este video no llegó a ti por accidente. Elena G. de White, una de las voces proféticas más profundas de los últimos tiempos, recibió durante más de 70 años visiones y sueños directos del trono de Dios. Y en sus escritos, especialmente en mensajes selectos, ella no solo confirma que Dios habla a través de los sueños, sino que revela cómo distinguir entre lo humano y lo divino, entre la ilusión y la revelación, entre el eco de tu mente y la voz del Altísimo. En este video descubrirás 3 verdades que la mayoría ignora. Primero, las 17 señales ocultas que indican que un sueño no es tuyo, sino de Dios. Segundo, por qué el enemigo también usa los sueños y cómo identificar su firma invisible. Y tercero, el método exacto que Elena White enseñó para discernir, registrar y obedecer lo que el cielo te está revelando mientras duermes. Si sientes que esto resuena en tu espíritu, deja tu like ahora mismo, suscríbete para no perderte ninguna revelación y comenta con la palabra despierto si estás listo para dejar de ignorar lo que Dios te ha estado diciendo en secreto. Porque lo que estás a punto de descubrir no es teoría, es la llave que abre una puerta que siempre estuvo frente a ti. Hay algo que sucede en el momento exacto en que cierras los ojos y tu cuerpo se rinde al sueño. El mundo exterior se desvanece. Las voces se callan, las obligaciones se disuelven y quedas tú, solo tú, en un espacio donde las leyes de la realidad ya no tienen poder. Y es precisamente ahí, en ese umbral frágil entre la conciencia y el olvido, donde Dios ha elegido hablar desde el principio de los tiempos. Elena G. de White lo sabía, porque ella misma vivió décadas de noches en las que el cielo le susurraba verdades que el día jamás le revelaría. Pero hay algo que necesitas entender. No todos los sueños son iguales. Y no todo lo que ves mientras duermes viene del mismo lugar. Existe una guerra silenciosa por tu mente dormida. Una batalla que se libra cada noche entre la voz de Dios, el eco de tus propios pensamientos y la interferencia oscura de fuerzas que no quieren que despiertes. Elena lo advirtió con claridad cristalina en sus escritos. El enemigo también sabe usar los sueños, y lo hace con una sutileza que desactiva tu discernimiento si no estás preparado. Porque mientras Dios te envía imágenes que te elevan, que te advierten, que te protegen, el adversario te envía confusión, ansiedad disfrazada de revelación, y mensajes que te alejan del propósito divino. Y la mayoría de las personas jamás aprenden a distinguir entre uno y otro. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has despertado con un sueño tan vívido que parecía más real que tu propia vida? ¿Cuántas veces has sentido que algo te estaba siendo mostrado, pero al intentar recordarlo, se deslizaba entre tus dedos como agua? Esa sensación no es casualidad, es la huella de algo más grande, algo que tu espíritu percibió, pero que tu mente racional no supo cómo procesar. Y aquí es donde la mayoría comete el error fatal. Descartan lo que no entienden. Archivan lo que no pueden explicar, y con eso, cierran la única ventana que Dios abrió para hablarles sin el ruido del mundo. Elena G. de White recibió su primera visión a los 17 años. Era apenas una joven frágil, marcada por la enfermedad, sin educación formal, sin credenciales religiosas. Pero en medio de una reunión de oración, el cielo se abrió, y ella fue arrebatada en una experiencia que cambiaría no solo su vida, sino el curso espiritual de millones. Y durante más de 70 años, Dios siguió hablándole a través de visiones, impresiones y sueños que contenían advertencias, profecías
instrucciones precisas para su pueblo. Pero ella nunca asumió que todo lo que veía era divino. Aprendió a discernir, a esperar, a medir cada mensaje contra la palabra revelada, contra el carácter de Cristo, contra el Espíritu de verdad. Y es ese mismo discernimiento el que tú necesitas ahora, porque vivimos en una época donde todo el mundo está buscando señales, pero pocos están dispuestos a aprender el lenguaje. Todos quieren una revelación instantánea, una respuesta mágica, un mensaje dramático que les diga qué hacer, pero la realidad es más profunda que eso. Dios no grita, susurra, no fuerza, invita, no impone, revela. Y si no aprendes a escuchar su voz en el silencio de la noche, pasarás toda tu vida esperando un trueno que nunca llegará, porque el secreto no está en tener más sueños, está en entender los que ya tuviste. Está en reconocer las 17 señales que Elena identificó con precisión quirúrgica. Esas marcas invisibles que distinguen un sueño divino de un sueño humano, de un sueño demoníaco. Está en aprender a leer lo que el cielo te está escribiendo cada noche, en el lenguaje de los símbolos, de las emociones, de las advertencias silenciosas que tu alma capta, pero que tu ego rechaza. La primera señal de que Dios está hablando en tu sueño es una claridad imposible. No es confusión, no es caos, no es una mezcla desordenada de imágenes sin sentido. Es una narrativa coherente, cargada de significado, donde cada detalle tiene peso, donde cada símbolo responde a algo real en tu vida o en el plan divino. Elena lo describió así: cuando el sueño viene de Dios, queda grabado en tu memoria con una intensidad que no se desvanece con el tiempo. Puedes despertar, pasar días, semanas, incluso años, y ese sueño sigue ahí, intacto, como si acabara de suceder, porque no fue procesado por tu mente subconsciente, fue grabado en tu espíritu. Pero hay algo más. Cuando Dios habla, no hay vergüenza en el mensaje. No hay condenación vacía, no hay acusaciones que te destruyen sin ofrecerte salida. El enemigo siempre acusa, siempre señala, siempre te hunde en culpa sin redención. Dios, en cambio, advierte, corrige, pero siempre con un camino de regreso, siempre con esperanza, siempre con luz al final del túnel. Elena lo vivió en carne propia. Incluso en las visiones más duras, donde se le mostraba el estado del pueblo de Dios, siempre había un llamado al arrepentimiento, siempre había una puerta abierta, siempre había misericordia esperando del otro lado. La segunda señal es la presencia de paz. No paz superficial, no tranquilidad emocional pasajera, sino una paz profunda que trasciende la lógica. Puedes tener un sueño que te muestre algo difícil, algo que te asusta, algo que te confronta, pero si viene de Dios, cuando despiertas hay una certeza interna que te sostiene. Es como si tu alma supiera que, aunque el mensaje sea incómodo, es verdadero. Y esa verdad te libera, no te ata. Te despierta, no te paraliza. Te impulsa hacia adelante, no te hunde en la desesperación. Ahora compara eso con los sueños que vienen del enemigo. Esos te dejan inquieto, angustiado, sin respuestas claras, solo con miedo. Te hacen dudar de ti mismo, de Dios, de todo. Te muestran escenarios horribles sin propósito, sin mensaje, solo para sembrar terror en tu corazón. Y luego está el tercer tipo, los sueños humanos. Esos que surgen de lo que comiste, de lo que viste en la televisión, de las preocupaciones del día anterior. Esos no tienen peso espiritual, no dejan huella, se desvanecen como humo cuando intentas recordarlos. Elena enseñó que debemos ser honestos con nosotros mismos. No todo lo que soñamos es de Dios. De hecho, la mayoría de nuestros sueños son simplemente el cerebro procesando información, liberando tensiones, reorganizando recuerdos. Pero en medio de esa rutina mental, Dios ocasionalmente rompe el patrón y te envía algo diferente. Y cuando lo hace, tú lo sabes. Puede que no entiendas el significado de inmediato, pero sabes que fue diferente. Sabes que tocó algo más profundo. Sabes que no puedes ignorarlo. Y aquí es donde muchos fallan. Reciben el sueño, sienten que fue importante, pero luego la vida los atrapa, las responsabilidades los consumen, y ese mensaje divino se pierde en el ruido cotidiano. Se convierte en una historia más,
en una anécdota curiosa que cuentan de vez en cuando, pero nunca investigan, nunca obedecen, nunca permiten que transforme sus decisiones. Y con eso, desperdician la oportunidad que el cielo les dio para cambiar de rumbo, para evitar un desastre, para alinearse con el propósito eterno. La tercera señal es la repetición. Cuando Dios quiere asegurarse de que entendiste, no te envía el mensaje una sola vez. Te lo envía en diferentes formas, en diferentes momentos, hasta que finalmente lo captures. Elena lo vivió así. Hubo temas sobre los cuales Dios le habló una y otra vez, con variaciones, con diferentes ángulos, porque el mensaje era demasiado importante como para dejarlo al azar. Y tú probablemente has experimentado lo mismo. Ese sueño que vuelve, ese símbolo que se repite, esa sensación que no te deja en paz. No es coincidencia, es insistencia divina. La cuarta señal es que el sueño te impulsa hacia la palabra de Dios. No te aleja de las Escrituras. No te hace sentir que ya no las necesitas porque ahora tienes revelaciones directas. Al contrario, te lleva de regreso a la Biblia con más hambre, con más urgencia, buscando confirmar lo que viste, buscando entender el contexto, buscando asegurarte de que lo que recibiste está alineado con la verdad revelada. Porque Dios nunca se contradice. Lo que Él te muestra en sueños siempre resonará con lo que Él ya escribió en su palabra. Elena fue inflexible en este punto. Ella decía que sus visiones no reemplazaban la Biblia, sino que la magnificaban, que la hacían más clara, más urgente, más personal. Y lo mismo aplica para ti. Si tienes un sueño que te dice que ignores las Escrituras, que te dice que ya no necesitas obedecer los mandamientos, que te dice que puedes vivir como quieras porque Dios te ama incondicionalmente, entonces ese sueño no vino del cielo. Vino de un lugar oscuro, diseñado para desviarte del camino estrecho y arrastrarte hacia el precipicio. La quinta señal es que el sueño produce fruto espiritual, no solo emociones pasajeras, no solo entusiasmo momentáneo, sino transformación real. Te hace más humilde, más amoroso, más obediente, más parecido a Cristo. Te lleva a arrepentirte de algo que estabas ignorando, a reconciliarte con alguien que habías herido, a cambiar un patrón de conducta que estaba destruyéndote. Y si no produce ese fruto, entonces no importa cuán espectacular haya sido el sueño, no vino de Dios. Ahora piensa en esto. ¿Cuántos sueños has tenido que te hicieron sentir especial, pero no te hicieron cambiar nada? ¿Cuántos mensajes has recibido que alimentaron tu ego, pero no quebraron tu orgullo? ¿Cuántas revelaciones te hicieron sentir superior a otros, pero no te llevaron a servirles con más amor? Esas son las señales del engaño, porque el enemigo no siempre te ataca con pesadillas, a veces te ataca con falsa luz, con mensajes que suenan espirituales, pero que en realidad te alejan del carácter de Cristo. Y aquí es donde necesitas ser brutalmente honesto contigo mismo, porque el autoengaño es el arma más poderosa del adversario. Él no necesita convencerte de que no crees en Dios. Solo necesita convencerte de que estás escuchando a Dios, cuando en realidad estás escuchando tu propia voz. O peor aún, la voz de Él disfrazada de ángel de luz. Y si no tienes discernimiento, si no conoces las señales, si no has estudiado lo que Elena enseñó sobre este tema, entonces eres presa fácil. La sexta señal es la presencia de símbolos bíblicos. Cuando Dios habla en sueños, a menudo usa el lenguaje que Él mismo estableció en las Escrituras. Usa animales con significados proféticos, usa números con peso espiritual, usa colores que representan verdades eternas. Elena vio bestias que simbolizaban imperios, vio libros que representaban la palabra de Dios, vio ángeles y demonios en guerra por las almas humanas, y cada uno de esos símbolos tenía raíces profundas en la revelación bíblica. No eran invenciones de su imaginación. Pero aquí está el peligro. Vivimos en una cultura obsesionada con los símbolos, donde cada uno interpreta lo que quiere, donde los sueños se vuelven excusas para justificar cualquier cosa. La gente dice, Dios me mostró esto, pero lo que realmente vieron fue una proyección de sus propios deseos. Dicen, tuve una revelación, pero lo que tuvieron fue una fantasía emocional. Y el problema no es que estén mintiendo intencionalmente, es que nunca aprendieron a distinguir entre lo que es de Dios y lo que es de ellos mismos.
La séptima señal es que el sueño te prepara para algo que está por venir. No te deja estancado en el pasado. No te hace revivir traumas sin propósito, sino que te equipa para el futuro. Elena recibió sueños que le advertían sobre persecuciones que vendrían, sobre crisis de fe que enfrentaría la iglesia, sobre decisiones que debía tomar para proteger el rebaño de Dios. Y cada vez que obedecía lo que le era mostrado, las cosas sucedían exactamente como le habían sido reveladas. Eso es lo que un sueño divino hace. Te posiciona estratégicamente para lo que viene. Te muestra dónde no debes ir, con quién no debes asociarte, qué decisión debes evitar. Y cuando ignoras esa advertencia, cuando decides que fue solo un sueño raro y sigues adelante con tus planes, entonces las consecuencias llegan y solo entonces recuerdas: Dios me lo mostró y yo no escuché. Pero para ese momento, el daño ya está hecho. La oportunidad ya se perdió. Y lo único que queda es el arrepentimiento amargo de haber despreciado la misericordia que te fue extendida mientras dormías. La octava señal es que el sueño no te glorifica a ti, glorifica a Dios. No te convierte en el héroe de la historia, no alimenta tu ego, no te hace sentir que eres el elegido, el especial, el único. Al contrario, te muestra tu pequeñez, tu necesidad de Él, tu dependencia total de su gracia. Elena nunca se enalteció por las visiones que recibía. De hecho, muchas veces le asustaban, la abrumaban, la dejaban temblando. Porque ver la gloria de Dios de cerca no te hace sentir poderoso, te hace sentir indigno. Y esa es precisamente la marca de una experiencia genuina. Pero en esta generación narcisista, todos quieren ser profetas. Todos quieren tener revelaciones exclusivas. Todos quieren ser el canal directo de Dios. Y el enemigo les da exactamente lo que quieren. Sueños que los hacen sentir importantes, mensajes que los separan de los demás, visiones que los colocan en pedestales. Y con eso, los destruye lentamente, porque el orgullo espiritual es el camino más rápido hacia la caída. Y cuando caen, se llevan consigo a todos los que creyeron en ellos, a todos los que los siguieron, a todos los que cambiaron su fe por el espectáculo de señales falsas. La novena señal es que el sueño resiste el escrutinio. No se desmorona cuando lo examinas con cuidado. No se contradice cuando lo comparas con la verdad. No se desvanece cuando le aplicas lógica espiritual. Elena enseñó que debemos probar todas las cosas, retener lo bueno y desechar lo que no pasa la prueba. Y esa prueba incluye los sueños. Porque si algo es realmente de Dios, no temerá ser examinado. No necesitará que lo defiendas con argumentos emocionales. No colapsará bajo el peso de la razón santificada. Pero la mayoría de las personas no quieren examinar sus sueños, porque tienen miedo de descubrir que no eran lo que pensaban. Prefieren vivir en la ilusión de que Dios les habló, aunque no haya evidencia, aunque no haya fruto, aunque no haya transformación. Prefieren aferrarse a la emoción del momento, antes que enfrentar la realidad de que tal vez estaban escuchando su propia voz todo el tiempo. Y esa negación los mantiene espiritualmente inmaduros, perpetuamente buscando experiencias pero nunca creciendo en carácter. La décima señal es que el sueño viene acompañado de responsabilidad. No es solo una experiencia mística para que la disfrutes y la archivos. Es un llamado a la acción, una instrucción que debes obedecer, una advertencia que debes tomar en serio. Elena no recibía visiones para su entretenimiento personal, las recibía para cumplir un propósito divino. Y cada vez que Dios le mostraba algo, Él también le mostraba qué hacer al respecto. Y si ella no obedecía, había consecuencias, no solo para ella, sino para todos los que dependían de su fidelidad al mensaje. Eso es lo que la mayoría no entiende. Cuando Dios te habla, te está haciendo responsable. Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes esconderte detrás de la ignorancia. Él te mostró y ahora espera que actúes. Y si no actúas, si guardas el mensaje pero no lo obedeces, entonces ese sueño se convierte en testimonio contra ti, en evidencia de que conocías la voluntad de Dios y decidiste ignorarla. Y eso, en el día del juicio, pesará mucho más que nunca haber recibido nada. La 11ª señal es que el sueño te conecta con el plan mayor de Dios. No está aislado.
no es solo sobre ti y tus problemas personales. Te muestra cómo encajas en la narrativa divina, cómo tu vida tiene un propósito más allá de tu comodidad, cómo tus decisiones afectan el reino eterno. Elena vio el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Vio la historia de la salvación desde el principio hasta el fin, y entendió que su vida era solo una pequeña pieza en ese tablero cósmico. Y eso le dio perspectiva, le dio valor, le dio razón para seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Y eso es lo que necesitas tú también. Necesitas ver más allá de tu burbuja, más allá de tus circunstancias inmediatas, más allá de tus deseos temporales. Necesitas entender que Dios no te habla solo para hacerte sentir bien. Te habla para posicionarte estratégicamente en su guerra contra el mal. Te habla para equiparte, para advertirte, para prepararte para lo que viene. Y si no captas esa visión, si sigues pensando que todo se trata de ti, entonces seguirás perdiendo los mensajes más importantes que el cielo te está enviando cada noche. La 12ª señal es que el sueño te deja con preguntas correctas. No te da todas las respuestas de inmediato, pero te señala en la dirección correcta. Te hace cuestionar cosas que dabas por sentado. Te hace reevaluar decisiones que pensabas que eran sólidas. Te hace buscar a Dios con más hambre, porque sabes que Él tiene algo más que decirte. Elena muchas veces no entendía completamente sus visiones en el momento, pero sabía que debía orar, estudiar, esperar hasta que Dios le diera más claridad. Y esa paciencia, esa humildad, es lo que separa a los verdaderos profetas de los falsos. Los falsos profetas siempre tienen respuestas para todo, siempre están seguros, siempre hablan con autoridad absoluta incluso cuando claramente están equivocados. Pero los verdaderos mensajeros de Dios caminan con temblor, con reverencia, con la conciencia de que están manejando cosas sagradas y que un error podría llevar a otros por el camino equivocado. Y por eso son cuidadosos, por eso examinan, por eso esperan confirmación antes de declarar algo como palabra del Señor. La 13ª señal es que el sueño produce unidad, no división. No te separa del cuerpo de Cristo, no te hace sentir que ya no necesitas a la iglesia, que ya no necesitas a tus hermanos, que puedes caminar solo porque tienes línea directa con Dios. Al contrario, te conecta más profundamente con el pueblo de Dios. Te hace valorar la comunidad de fe, te hace reconocer que necesitas el discernimiento colectivo, que necesitas la sabiduría de los ancianos, que necesitas la corrección de aquellos que han caminado más tiempo en el camino. Elena nunca se colocó por encima de la iglesia. Ella sabía que sus visiones eran para el beneficio de todos, no para su gloria personal. Y cuando alguien cuestionaba lo que ella había visto, no reaccionaba con orgullo herido, sino que volvía a buscar a Dios, volvía a examinar el mensaje, volvía a asegurarse de que no había entendido mal, porque ella sabía que el mayor peligro no era ser rechazada, sino guiar al pueblo de Dios en la dirección equivocada. La 14ª señal es que el sueño te lleva al arrepentimiento, no te deja cómodo en tu pecado, no justifica tus errores, no te da excusas para seguir viviendo como siempre. Te confronta, te quiebra, te muestra la verdad sobre ti mismo de una manera que no puedes ignorar. Y cuando despiertas, sabes exactamente qué necesitas cambiar, qué necesitas confesar, qué necesitas dejar atrás. Y si no obedeces esa convicción, si la sofogas con excusas y racionalizaciones, entonces estás apagando el Espíritu Santo, estás cerrando la puerta a la transformación, estás eligiendo la muerte espiritual sobre la vida. Pero aquí está la belleza de los sueños de Dios. Incluso cuando te confrontan, incluso cuando te duelen, siempre hay esperanza, siempre hay un camino de regreso, siempre hay gracia esperando del otro lado del arrepentimiento. Porque Dios no te muestra tu pecado para destruirte, te lo muestra para liberarte. No te confronta para humillarte, te confronta para salvarte. Y si entiendes eso, si captas el corazón detrás del mensaje, entonces cada sueño difícil se convierte en un regalo. Cada advertencia se convierte en misericordia. Cada confrontación se convierte en prueba de que Dios no te ha abandonado, que todavía está peleando por tu alma. La 15ª señal es que el sueño te muestra el carácter de Cristo.
no te muestra una versión suave y domesticada de Dios, sino al Rey de Reyes en toda su majestad, en toda su santidad, en toda su justicia. Elena vio a Cristo como juez, como redentor, como guerrero, como cordero. Lo vio en todas sus facetas. Y cada visión la dejaba más enamorada de él, más comprometida con su causa, más dispuesta a sufrir cualquier cosa por su nombre. Porque cuando ves a Cristo como realmente es, todo lo demás en tu vida se vuelve insignificante en comparación. Y eso es lo que un verdadero sueño de Dios hace. Recalibra tus prioridades. Lo que antes parecía urgente ahora parece trivial. Lo que antes te obsesionaba ahora te parece vacío. Lo que antes perseguías con todas tus fuerzas, ahora lo sueltas, sin esfuerzo, porque has visto algo mayor, algo eterno, algo que vale la pena perder todo lo demás para ganarlo. Y esa transformación de valores no puede ser fabricada, no puede ser simulada, solo puede venir de un encuentro genuino con lo divino. La 16ª señal es que el sueño te equipa para la batalla espiritual. No te deja ingenuo sobre la realidad del conflicto cósmico. No te permite vivir en fantasía espiritual donde todo es amor y luz, sin reconocer que hay un enemigo real que te odia y que está trabajando activamente para destruirte. Elena vio la guerra entre ángeles y demonios. Vio cómo el enemigo manipula mentes. Vio las estrategias que Satanás usa para desviar a los creyentes. Y esa visión la hizo vigilante, la hizo sobria, la hizo imposible de engañar con doctrinas falsas o experiencias emocionales vacías. Y tú necesitas esa misma vigilancia. Porque el enemigo no va a atacarte con cuernos y tridente, va a venir como ángel de luz, va a citar las escrituras, va a usar lenguaje espiritual, va a darte experiencias que se sienten divinas pero que te alejan del verdadero Cristo. Y si no tienes discernimiento, si no conoces las tácticas que Él usa, si no has sido entrenado por el Espíritu Santo para detectar el engaño, entonces caerás. Y puede que ni siquiera te des cuenta de que caíste hasta que sea demasiado tarde. La 17ª y última señal es que el sueño te llena de amor. No amor sentimental, no amor superficial que solo dura mientras todo va bien, sino amor profundo, sacrificial, que te hace dispuesto a dar tu vida por otros. Elena amó a la iglesia incluso cuando la rechazaron, incluso cuando la malinterpretaron, incluso cuando la acusaron injustamente, porque su amor no venía de ellos, venía de Cristo en ella. Y ese amor la sostuvo a través de décadas de servicio agotador, de viajes interminables, de noches sin dormir escribiendo los mensajes que Dios le había dado. Y ese es el fruto final de un verdadero encuentro con Dios en sueños. No te hace más orgulloso, te hace más humilde. No te hace más crítico, te hace más compasivo. No te separa de la humanidad, te conecta más profundamente con el dolor y la necesidad de otros. Porque has visto el corazón de Dios, y su corazón está roto por este mundo perdido. Y cuando compartes ese quebrantamiento, cuando lloras por lo que Él llora, cuando te duele lo que a Él le duele, entonces sabes que has tocado algo real, algo eterno, algo que ningún engaño puede imitar. Ahora entiende esto. Estas 17 señales no son una fórmula mágica. No puedes usarlas como una lista de verificación mecánica donde marcas casillas y automáticamente sabes si un sueño es de Dios. Porque el discernimiento espiritual es un arte, no una ciencia. Requiere intimidad con el Espíritu Santo. Requiere conocimiento profundo de las Escrituras. Requiere humildad para admitir cuando no estás seguro. Requiere paciencia para esperar confirmación antes de actuar. Y la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer ese trabajo. Quieren respuestas instantáneas. Quieren certeza sin esfuerzo. Quieren poder profético sin madurez espiritual. Pero Dios no funciona así. Él no reparte dones solo porque los pides. Los desarrolla en ti a través de años de disciplina, de prueba, de fracaso y aprendizaje. Elena no se convirtió en profeta de la noche a la mañana. Fue formada a través de décadas de experiencia, de errores que tuvo que corregir, de lecciones que tuvo que aprender la manera difícil,
Y cada vez que se equivocaba, se humillaba, volvía a buscar a Dios y salía más fuerte, más sabia, más equipada para la siguiente fase de su ministerio. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. No solo darte sueños aislados que te hagan sentir especial, sino desarrollar en ti la capacidad de caminar con Él, de escuchar su voz, de distinguir entre lo verdadero y lo falso, de mantenerte firme cuando todos a tu alrededor están cayendo en engaño. Pero eso requiere que renuncies a tu necesidad de control, que sueltes tu agenda, que confíes en su tiempo incluso cuando parece que nada está sucediendo. Porque la verdad es que Dios te está hablando más de lo que crees. El problema no es que Él esté en silencio. El problema es que tú estás demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado lleno de ruido como para escucharlo. Vas a dormir con tu mente todavía acelerada por las preocupaciones del día. Te levantas de inmediato revisando tu teléfono y en medio de ese caos nunca creas el espacio para que Dios te hable. Y luego te preguntas por qué no recibes revelaciones, por qué el cielo parece cerrado, por qué otros parecen tener experiencias que a ti te son negadas. Pero la realidad es que no te son negadas, tú las estás bloqueando. Con tu incredulidad, con tu falta de atención, con tu rechazo a tomarte en serio lo que Dios ya te mostró. Porque si no obedeces la última cosa que Él te dijo, ¿por qué habría de darte algo nuevo? Si ignoraste la última advertencia, ¿por qué habría de enviarte otra? Si despreciaste el último sueño tratándolo como coincidencia, ¿por qué habría de confiarte uno más importante? Dios no es un entretenedor celestial que está tratando de impresionarte con espectáculos místicos. Él es un Padre que está tratando de prepararte para lo que viene, de protegerte de lo que no ves, de guiarte hacia el propósito para el cual fuiste creado. Y si no valoras eso, si no honras lo que Él ya te dio, entonces no estás listo para más. Y Él, en su misericordia, no te dará más hasta que demuestres fidelidad con lo poco. Elena G. de White escribió algo que debería hacer temblar a cada creyente que toma sus sueños a la ligera. Dios habló a los hombres mediante sueños y visiones en los tiempos antiguos, y en estos últimos días hará lo mismo. Pero ella también advirtió que Satanás conoce este patrón y lo imita con precisión diabólica. Él sabe que los seres humanos anhelan lo sobrenatural, que buscan confirmación celestial, que quieren sentir que son especiales para Dios. Y entonces les da exactamente lo que buscan, pero envenenado, torcido, diseñado no para elevarlos, sino para engañarlos con tal sutileza que nunca sospechan que están siendo manipulados. Y aquí está el horror silencioso. Puedes estar absolutamente convencido de que Dios te habló. Puedes sentir paz, puedes ver símbolos bíblicos, puedes experimentar emociones intensas y aún así estar completamente equivocado. Porque el enemigo es tan antiguo como el pecado mismo. Ha estudiado a la humanidad por milenios. Conoce exactamente qué botones presionar, qué palabras usar, qué imágenes mostrarte para que bajes la guardia y aceptes como divino lo que en realidad es demoníaco. Y lo más aterrador es que muchos nunca lo descubren hasta que es demasiado tarde, hasta que las consecuencias de seguir ese sueño falso los han llevado tan lejos del camino que ya no pueden encontrar el regreso. Por eso Elena insistía tanto en la necesidad de examinar todo contra las Escrituras, no contra tus sentimientos, no contra lo que otros te dicen, no contra las experiencias de personas famosas o populares, sino contra la palabra inmutable de Dios. Porque los sentimientos mienten, las personas se equivocan, las experiencias se malinterpretan, pero la Biblia permanece como el estándar eterno contra el cual toda supuesta revelación debe ser medida. Y si tu sueño, por más poderoso que haya sido, contradice aunque sea un principio bíblico, entonces no vino de Dios. Es así de simple, así de claro, así de no negociable. Pero la gente no quiere escuchar eso. Quieren que sus experiencias sean validadas. Quieren que sus sueños sean confirmados. Quieren creer que Dios les está hablando personalmente, incluso cuando el contenido de esos mensajes va en contra de todo lo que Él ya reveló. Y entonces crean teologías enteras basadas en experiencias subjetivas, construyen doctrinas sobre sueños que nunca fueron de Dios,
y arrastran a otros con ellos hacia el error, hacia la confusión, hacia la oscuridad disfrazada de luz. Elena vio esto suceder una y otra vez en su tiempo. Vio a personas que afirmaban tener visiones pero que promovían doctrinas falsas. Vio a supuestos profetas que reunían seguidores pero que los alejaban de Cristo. Vio el daño devastador que causaban aquellos que mezclaban verdad con error, que usaban lenguaje espiritual para promover agendas carnales, que manipulaban a los sinceros con experiencias fabricadas. Y ella los confrontó, no con odio, sino con verdad, no con juicio personal, sino con la palabra de Dios, exponiendo el engaño con tal claridad que aquellos con ojos para ver podían discernir entre lo genuino y lo falso. Y ese es el llamado para ti ahora. No solo a tener sueños, sino a desarrollar el discernimiento para saber qué hacer con ellos. No solo a buscar experiencias sobrenaturales, sino a tener la madurez espiritual para rechazar aquellas que no pasan la prueba bíblica. No solo a escuchar voces, sino a reconocer la voz del buen pastor en medio del ruido de 1000 voces falsas que están gritando por tu atención, por tu lealtad, por tu alma. Hay un momento en la vida de Elena que resume todo lo que necesitas entender sobre los sueños de Dios. Ella estaba enferma, débil, desanimada por las críticas constantes que recibía, tentada a renunciar al ministerio que le había costado tanto. Y en ese punto de quiebre, Dios le dio una visión donde vio el camino estrecho que lleva al cielo. Vio al pueblo de Dios caminando hacia la ciudad celestial, pero también vio a muchos que se desviaban del camino, que se cansaban, que se rendían justo antes de llegar, y vio que su rol era animarlos, advertirles, mantenerlos enfocados en la meta. Cuando despertó de esa visión, todo cambió. Ya no se trataba de ella, de su comodidad, de su reputación, de su salud. Se trataba de cumplir el propósito para el cual Dios la había levantado. Y desde ese momento hasta el día de su muerte, a pesar del dolor físico constante, a pesar de la oposición incesante, a pesar de las pérdidas personales devastadoras, ella siguió escribiendo, siguió viajando, siguió predicando, porque había visto algo que no podía ignorar. La eternidad dependía de su fidelidad. Eso es lo que un verdadero sueño de Dios hace. No te da respuestas cómodas que te permiten seguir viviendo como siempre. Te muestra la realidad más grande. Te confronta con la brevedad del tiempo. Te hace responsable por aquellos a quienes puedes influenciar. Te quita la opción de vivir para ti mismo porque has visto que hay demasiado en juego, que hay almas en la balanza, que tu obediencia o desobediencia tendrá repercusiones eternas no solo para ti, sino para todos los que están conectados a tu vida. Y ahora la pregunta es, ¿estás listo para ese nivel de responsabilidad? ¿Estás listo para que Dios te muestre cosas que no podrás ignorar? ¿Estás listo para que tus sueños dejen de ser entretenimiento nocturno y se conviertan en comisiones divinas que debes obedecer sin importar el costo? Porque eso es lo que sucede cuando realmente abres tu vida a que Dios hable a través de tus sueños. Ya no puedes vivir en ignorancia. Ya no puedes esconderte detrás de excusas. Ya no puedes pretender que no sabías lo que Él requería de ti. Elena pagó un precio alto por su don profético. Fue malinterpretada, difamada, rechazada incluso por aquellos que deberían haberla apoyado. Pero ella nunca se arrepintió. Nunca deseó no haber recibido las visiones. Nunca quiso volver a la vida normal que tenía antes de que Dios la llamara. Porque había probado algo del cielo. Había visto algo de la gloria venidera. Había tocado algo eterno. Y una vez que experimentas eso, todo lo demás en este mundo se vuelve insípido en comparación. Así que si estás buscando señales, si estás esperando que Dios te hable en sueños, prepárate. Porque cuando Él habla, todo cambia. No podrás quedarte donde estás. No podrás seguir viviendo como siempre. No podrás permanecer neutral en el gran conflicto. Tendrás que elegir. O obedeces lo que te fue mostrado y pagas el precio que eso conlleva. O lo ignoras y vives con el peso de saber que rechazaste la voz de Dios cuando te llamó por tu nombre en la quietud de la noche. Y ahora, mientras estas palabras se asientan en tu espíritu como polvo de estrellas sobre tierra seca, comprende esto. Cada noche que cierras los ojos, el universo se detiene para susurrarte secretos que el día jamás revelaría.
17 señales, 17 llaves, 17 puertas que siempre estuvieron frente a ti, esperando que aprendieras a mirar con ojos que ven más allá del velo. Elena G. de White no te dejó teorías abstractas ni especulaciones filosóficas. Te dejó un mapa trazado con la tinta de 70 años de comunión íntima con lo eterno. Y ese mapa ahora descansa en tus manos, no como información que archivas, sino como brújula que señala hacia el norte magnético de tu destino divino. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Saber no es lo mismo que obedecer. Puedes conocer las 17 señales de memoria. Puedes discernir con precisión teológica cada símbolo, cada patrón, cada mecanismo del lenguaje celestial, y aún así perderte por completo si al despertar eliges ignorar lo que te fue mostrado. Porque los sueños de Dios no son entretenimiento místico para coleccionistas de experiencias sobrenaturales. Son comisiones selladas con fuego eterno, advertencias envueltas en misericordia, llamados que no admiten neutralidad. Y en el momento en que cierras la puerta a lo que Él te reveló, no solo pierdes un mensaje, pierdes un fragmento del propósito para el cual respiraste este día. Piensa en esto. ¿Cuántas veces Dios intentó hablarte y tú lo llamaste coincidencia? ¿Cuántas advertencias enviadas desde el trono fueron descartadas como productos de tu imaginación hiperactiva? ¿Cuántos caminos peligrosos podrías haber evitado si hubieras prestado atención a esa inquietud inexplicable que te despertó a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y un nombre resonando en tu mente? La tragedia no es que Dios esté en silencio. La tragedia es que hemos aprendido a sordearnos a nosotros mismos, a racionalizar lo sagrado, a domesticar lo sobrenatural hasta convertirlo en algo cómodo, controlable, irrelevante. Elena sabía algo que esta generación ha olvidado, que vivimos en territorio enemigo, que cada decisión tiene peso eterno, que el gran conflicto entre luz y oscuridad no es metáfora sino realidad tangible que se manifiesta en cada elección que haces mientras el mundo duerme. Y por eso Dios te habla en sueños, porque es ahí, en ese espacio vulnerable donde tu ego descansa y tu espíritu queda expuesto, donde las verdades más peligrosas pueden ser plantadas sin la interferencia de tu orgullo, de tus miedos, de tus sistemas de defensa psicológica. Pero solo aquellos que duermen con el corazón abierto, con la palabra como almohada y la obediencia como manta, despiertan transformados. Y ahora, en este preciso instante, tienes una decisión que hacer. Puedes cerrar este video y volver a la rutina, tratando esto como contenido más, como otro pedazo de información que consumiste y olvidarás mañana. O puedes hacer algo diferente. Puedes detenerte, respirar profundo y reconocer que algo se movió dentro de ti mientras escuchabas, que algo fue despertado que no puede volver a dormir. Y si sientes eso, si hay aunque sea una chispa de reconocimiento en tu pecho, entonces esto no llegó a ti por accidente. Llegó porque hay algo más grande preparándose en tu vida, y Dios está posicionándote estratégicamente para lo que viene. Pero necesita que estés despierto, alerta, entrenado para discernir su voz en medio del caos. Así que aquí está el próximo paso, no como obligación, sino como invitación a algo sagrado. Deja tu like como señal de que decidiste prestar atención. Suscríbete porque sabes que necesitas más de esta verdad que corta a través de la superficialidad religiosa. Y comenta con la palabra despierto si estás listo para que Dios use tus sueños como campo de entrenamiento divino. Comparte este video con alguien que sabes que está buscando respuestas en los lugares equivocados. Alguien que necesita entender que el cielo nunca dejó de hablar. Solo necesitamos recordar cómo escuchar. Y cuando esta noche cierres los ojos, hazlo con expectativa, no con miedo. Porque ahora tienes las llaves, ahora conoces las señales, y lo que Dios está a punto de mostrarte podría cambiar todo. La pregunta es, ¿estarás listo para obedecer lo que veas?